Poderoso equipo de trabajo, cordial saludo. Vamos a proseguir en el avance de nuestro curso de anatomía humana. Iniciamos esta semana nuestro segundo módulo, el módulo de osteoartrología. Una vez finalizado el módulo de fundamentación, tenemos ideas claras respecto a la organización estructural del cuerpo humano y a las características principales de cada una de las estructuras que da soporte, como es el caso de los huesos, de los músculos, de las fibras nerviosas, de la piel. En este módulo 2 de osteoartrología vamos a dar inicio con este primer tema, que hace referencia a las generalidades del cráneo. Como objetivos, al final de esta videoclase y con el apoyo de nuestro material audiovisual, el material de lectura, estaremos en capacidad de describir la organización estructural del cráneo. En una sesión anterior del módulo de fundamentación habíamos afirmado que el cuerpo humano está dividido en segmentos anatómicos. Uno de esos segmentos anatómicos corresponde a la cabeza y a su vez podíamos también en esa ocasión decir cómo nuestra cabeza tiene una región anterior que corresponde a la cara y una región posterior cubierta por cuero cabelludo que corresponde al neurocráneo. Vamos a mirar precisamente hoy ya esa organización estructural, pero desde el punto de vista óseo, ya que cuando nosotros hablamos de cráneo, hacemos referencia precisamente a eso, a un conjunto de huesos que están dando el soporte estructural de nuestra cabeza y además de eso, que actúan como un importante elemento protector para el encéfalo, para la arteria carótida interna, también constituyendo importantes cavidades donde vamos a encontrar alojado el globo ocular y sus anexos con el sentido especial de la visión, la cavidad nasal con sus respectivos cornetes o conchas y los meatos que intervienen no solamente en los procesos de la respiración, sino también en los procesos olfatorios. Vamos a explicar la composición estructural de los huesos del cráneo, que es una composición diferente al resto de huesos del cuerpo humano. Esto obedece a que los huesos del cráneo tienen un origen embriológico mesenquimal, por eso la osificación de estos huesos es muy particular. Y además de eso, estos huesos no están asociados a procesos de hematopoiesis, por lo que no contienen médula ósea roja. Y vamos a identificar las posiciones de estudio del cráneo. Dependiendo del propósito para lo que nosotros queramos abarcar en los estudios craneales, también varían las posiciones. Por ejemplo, cuando queremos determinar la posición de la base, cuando queremos posicionar el cráneo en sentido horizontal o simplemente cuando queremos un referente anatómico en lateral o en sagital para poder diferenciar dónde están las estructuras óseas que constituyen el esqueleto de la cara, denominado como viscerocráneo, y el conjunto de estructuras óseas asociadas a la protección del encéfalo, que corresponde al neurocráneo. Esta primera imagen nos está indicando el cráneo como un conjunto de estructuras óseas que constituyen el principal elemento estructural de la cabeza. El cráneo está dividido en dos grandes regiones. El neurocráneo va a hacer referencia a aquel macizo óseo que se va a relacionar con el encéfalo como su principal medio de protección.
Cuando nosotros estamos estudiando los elementos protectores del encéfalo en orden de superficial a profundo, haremos referencia primero al cuero cabelludo, segundo al neurocráneo, tercero a las membranas meninges, la duramadre, aracnoides y pia madre, y cuarto al líquido cefalorraquídeo o líquido cerebroespinal. Estos 4 elementos de protección para el encéfalo son muy importantes para protegerlo contra traumatismos, contra procesos infecciosos. En particular, el neurocráneo, por ser tejido óseo, gracias a su dureza, se convierte en el principal elemento de protección para los traumatismos y para cualquier lesión que sea de origen mecánico. El neurocráneo se dispone en una base y una superficie. La base del cráneo, como vamos a mirar, se encuentra en sentido horizontal y escalonado. Se llama base porque precisamente es allí donde se va a apoyar la cara inferior del encéfalo, conocida como la base de nuestro cerebro o la base encefálica, de tal forma que el neurocráneo forma una especie de piso en el cual se va a sostener nuestro encéfalo y eso corresponde a la base del cráneo. Aquí encontraremos importantes huesos como el frontal, el etmoidal o hueso etmoides, el esfenoidal o esfenoides, las porciones petrosas de los huesos temporales y el hueso occipital. De igual manera, se forma una superficie que es como una especie de calota o techo en forma de un domo que está cubriendo al encéfalo y está reforzado por el cuero cabelludo. Esta superficie del encéfalo es de una dureza importante. Está representada por el hueso frontal, por los 2 huesos parietales, por las escamas de los huesos temporales y por el hueso occipital. Si miramos de esta forma, los huesos del neurocráneo forman un total de 8 elementos óseos. El frontal, el occipital, el etmoides y el esfenoides, estos 4 huesos que son de características impares. Sumamos los 2 huesos temporales y los 2 huesos parietales que son pares para un total de 8. Por otro lado tenemos el viscerocráneo, también denominado el esplacnocráneo o esqueleto facial, que es básicamente aquella parte de nuestro cráneo que está cubierta por piel glabra. Es la piel que junto con otro conjunto de tejidos blandos como musculares, fascias, glándulas, elementos nerviosos y vasculares van a constituir la cara. Los huesos del viscerocráneo también son pares e impares, de características pares. Los 2 huesos cigomáticos que constituyen la región de los pómulos, los 2 huesos maxilares que constituyen a formar la órbita, la región infraorbitaria, la cavidad nasal y el paladar, los 2 huesos palatinos que contribuyen no solamente a conformar el paladar, sino también la órbita y la fosa esfenopalatina como una de las regiones profundas de la cara. Los 2 huesos lacrimales o lagrimales, anteriormente denominados unguis, que constituyen parte de la pared medial de la cavidad de la órbita. Los 2 huesos nasales o huesos propios de la nariz y las conchas nasales inferiores, también denominadas cornetes nasales inferiores, que se encuentran dentro de las fosas nasales. Si miramos, tenemos aquí 6 huesos pares para un total de 12. Y la presencia de 2 huesos impares en nuestra cara. El vómer, que constituye una parte o un tercio del tabique nasal, ya que los otros 2 tercios están representados por el hueso etmoides, que es parte del neurocráneo, y por un cartílago. La mandíbula es el único hueso de la cabeza que gracias a su articulación goza de una movilidad muy amplia, ya que, como miraremos más adelante, las articulaciones entre todos los huesos del cráneo son
de características sin artrosis, es decir, articulaciones que carecen de movilidad, excepto la articulación entre la mandíbula y el hueso temporal, la ATM. Si miramos en total, entonces el viscerocráneo nos suma 14 huesos, 12 entre los pares y 2 impares para un total de 14. ¿Qué se ha excluido en esta diapositiva? Los denominados osículos auditivos o huesecillos del oído medio, el martillo o mallo, el yunque y el estribo o estapedio. Son 3 a cada lado para un total de 6. Los 6 osículos auditivos o los huesecillos del oído medio están encastrados dentro del hueso temporal, que es uno de los huesos del neurocráneo. De esa forma podemos afirmar que nuestro cráneo está constituido por un total de 28 huesos. ¿Cómo están constituidos o agrupados esos 28 huesos? En conclusión, 8 en el neurocráneo, 6 los osículos auditivos, 3 al lado derecho y 3 al lado izquierdo, y 14 en el viscerocráneo para un total de 22 huesos. Este esquema nos está mostrando una relación supremamente importante del esqueleto de la cabeza representado en el cráneo con los huesos que constituyen el eje óseo del cuello, representados en las vértebras cervicales, y el hueso propio del cuello, que es el hioides. Esta imagen de perfil nos muestra en estos rebordes rojos todo lo que corresponde a elemento óseo. ¿Qué nos debe llamar primero a la reflexión? Las zonas provistas de cuero cabelludo, es decir, de piel pilosa, y las zonas con piel glabra, que son las zonas desprovistas de cabello. Este sería nuestro punto límite, la implantación del cabello, lo que nos indica que en sentido posterior toda esta región está cubierta por cuero cabelludo. Si retiramos el cuero cabelludo, al fondo encontraremos neurocráneo, por lo que en toda esta zona vamos a tener al encéfalo. Las regiones cubiertas por piel glabra o por piel lampiña representan las zonas del viscerocráneo o las zonas del esplagmocráneo o esqueleto facial, es decir, aquel grupo de huesos que están cubiertos por tejidos blandos como los músculos de la expresión facial y la masticación, algunas glándulas como la parótida, submandibular, sublingual, vasos sanguíneos y piel sin pelo. Desde el punto de vista clínico para la exploración in vivo de una persona, diremos que el límite entre cara y cuero cabelludo será este punto alto, la implantación del cabello. Se puede apreciar la mandíbula, como ya dijimos, el único hueso con propiedades móviles que junto al hueso temporal constituyen la ATM, articulación de tipo sinovial o diartrosis, y es la única de los huesos del cráneo, exceptuando las del oído medio, que también son de tipo sinovial. La relación con las vértebras cervicales, que estudiaremos más adelante. Las vértebras cervicales aparecen en un número de 7. La primera vértebra cervical corresponde al atlas, y junto por encima del atlas o la vértebra C1 aparecen los cóndilos del hueso occipital, estableciendo una relación articular entre un segmento anatómico que es la cabeza y el que está inmediatamente por debajo, que corresponde al cuello. El hueso hioides, a pesar de que es un hueso articular considerable, el único hueso propio del cuello, se relaciona indirectamente con la mandíbula y con la base del cráneo a través de estructuras ligamentosas y de estructuras musculares. De tal forma, interesa muchísimo el conocimiento de la anatomía ósea de la cabeza en situaciones de traumatismo cráneoencefálico, en situaciones de trauma facial, en problemas cervicales, en alteraciones temporomandibulares, en problemas del globo ocular, problemas nasales, problemas dentales, alteraciones del oído e incluso
del cuello, siendo un segmento anatómico importante y complejo. Esta siguiente imagen nos está mostrando tres puntos diferentes. Vamos a ubicar el posicionamiento de las flechas. Como ustedes pueden apreciar, estamos aquí en la cara, aquella zona de la cabeza donde la piel se caracteriza por ser piel glabra y forma los tegumentos faciales. La nariz se presenta como el relieve más prominente de nuestra cara, presentando nuestra nariz una punta que estamos señalando aquí denominada el ápice o vértice nasal. Si nos deslizamos desde el ápice de la nariz por todo el centro hacia arriba, a esta línea se le conoce con el nombre del dorso de la nariz y llegamos a este primer punto craniométrico que está en la parte más alta del dorso de la nariz por debajo de la ceja. Se conoce con el nombre de nasion, ya que estamos haciendo una representación sobre el plano sagital, es decir, justo sobre la línea media. El punto medio entre las dos cejas se denomina glabela y por debajo de la glabela, este punto craniométrico, el punto más alto del centro de la nariz, el nasion. Estamos mirando esta flecha en otro punto óseo. Para localizar este punto óseo tomaremos como referencia el pabellón auricular o la oreja. La parte inferior y blanda de nuestro pabellón auricular se denomina el lóbulo auricular. Por detrás del lóbulo auricular podemos palpar una prominencia ósea que se denomina el proceso mastoideo o la apófisis mastoides, que hace parte del hueso temporal. Tenemos esta flecha en ese punto, en el proceso o apófisis mastoides del temporal. Y nos vamos al mentón. Si hacemos presión sobre el mentón, vamos a palpar el cuerpo de la mandíbula. Como estamos justo sobre el plano sagital, exactamente el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, que es donde estamos apuntando con esta flecha, se denomina el gnation. Gnation, punto inferior medio del cuerpo de la mandíbula. Y triangulamos los puntos. Triangulamos el nasion, la mastoides, el gnation. ¿Y qué vamos a obtener? Dentro del área de triangulación vamos a encontrar los huesos del neurocráneo o esplagnocráneo o simplemente esqueleto facial. Por encima del área de triangulación encontraremos los huesos del neurocráneo, aquella región del cráneo que actúa como elemento de protección para el encéfalo. Por debajo del área de triangulación vamos a encontrar el cuello o las estructuras cervicales. Si llevamos esto a una radiografía, debemos de recordar y tener en cuenta que en una radiografía el fondo es aire y el aire ante los rayos X se muestra radiolúcido. Todo lo que estamos viendo aquí es el medio externo aéreo, que es radiolúcido. Lo que mejor contrasta con el negro es el color blanco y a eso se le denomina radioopaco. Por lo tanto, todas estas estructuras de contorno blanco y de relieve blanco son radioopacas. Dentro de las estructuras radioopacas tenemos intensamente radioopacas, como el material de prótesis que se utiliza para resolver reemplazos articulares o fracturas. Tenemos elementos moderadamente radioopacos como el hueso. Entonces, estos contornos blancos del hueso son moderadamente radioopacos y débilmente radioopacos los tejidos blandos, como por ejemplo la grasa de la piel y la musculatura estriada esquelética. Podemos apreciar aquí nuevamente la silueta de la nariz, el ápice o ápice, si nos deslizamos por encima el dorso de la nariz hasta llegar a este punto más alto, y dijimos que ese punto corresponde al nasion. Por encima del nasion el relieve entre las dos cejas o supercilias que corresponde a la glabela. Tenemos aquí esta prominencia ósea. Miren que aquí, por ejemplo, nuestra oreja, el lóbulo del pabellón auricular no se puede ver porque es de muy baja densidad.
¿Quién lo va a opacar? Lo va a opacar el hueso, la densidad del hueso. Por eso la radiografía es una ayuda diagnóstica muy útil en trauma y para estudio óseo. Este es el proceso mastoideo que hace parte de los elementos óseos del hueso temporal. Y miramos aquí la mandíbula sobre la línea media y su borde inferior se conoce con el nombre del gnation, punto inferior medio del cuerpo de la mandíbula. Triangulamos y miramos nuevamente la radiografía que entre el gnation, la mastoides y el gnation, dentro de esta área de triangulación podemos apreciar los huesos que constituyen el esqueleto facial, viscerocráneo o esplagnocráneo. Por encima del área de triangulación, el neurocráneo, como el conjunto de huesos que protegen a nuestro encéfalo. Y por debajo, las estructuras óseas, que serían las vértebras cervicales como parte alta de la columna vertebral y el hueso hioides como el único hueso propio de nuestro cuello. Es importante la determinación de esta zona blanda. Esta zona blanda está comprendida entre el ángulo de la mandíbula y el proceso mastoideo del hueso temporal. Si palpamos esta región no vamos a encontrar ahí ningún elemento óseo. Es posible palpar aquí las inserciones del músculo esternocleidomastoideo, una parte de la glándula parótida, y a esta región blanda se le conoce como la transición cráneo-cérvico-facial, porque está entre el cráneo, neurocráneo, el cuello y la cara. Transición cráneo-cérvico-facial, muy importante cuando estudiemos la cara, porque este puede ser el sitio para la propagación de infecciones desde la cabeza hacia el cuello. El hueso del cráneo es un hueso que está dentro de la categoría de los huesos planeos, y tenemos que recordar que los huesos planeos presentan mucha resistencia porque son huesos de una dureza bastante importante. ¿Cómo se estructura el hueso del cráneo? Él va a presentar en la parte intermedia una región porosa conocida como el diploe. Usualmente aquí en el diploe vamos a encontrar circulación de tipo venosa, un sistema de venas que se llama las venas diploicas y un sistema de venas perforantes que van del cuero cabelludo a la bóveda craneal. Se conocen con el nombre de las venas emisarias. Podemos ver cómo ese diploe está en relación por fuera y por dentro con una capa de hueso compacto denominada la tabla ósea externa y una capa profunda de hueso compacto denominada la tabla ósea interna. De tal forma, la estructura del hueso del cráneo de superficial a profundo corresponde a tabla ósea externa, diploe y tabla ósea interna. Podemos apreciar aquí en este corte transversal a nivel de la calota, que dijimos corresponde al techo de la bóveda craneal en forma de un domo, el contorno del hueso del cráneo, constituido entonces por esta región intermedia porosa, el diploe, una cobertura de hueso compacto, la tabla ósea externa e internamente la tabla ósea interna. ¿Qué particularidad tiene la tabla ósea interna? Miren ustedes, por ejemplo, aquí. En la tabla ósea interna aparecen unas depresiones y unos surcos. Aquí tenemos unos surcos. Un surco sería el comparativo como cuando un río se seca. Cuando el río se seca queda el canal por donde pasaban las aguas del río. Eso mismo sucede a nivel de la tabla ósea interna. Mientras una persona está viva, estos surcos están ocupados por una arteria que se conoce con el nombre de la arteria meningia media. Por lo tanto, cuando la persona muere, se exhuman los restos óseos y se obtiene el cráneo. Podemos ver los surcos que alguna vez fueron ocupados por esta arteria. Como ustedes pueden ver, son los surcos para la arteria meningia media.
Esa arteria meningia media es supremamente importante en el trauma cráneoencefálico de tipo epidural. ¿Qué más podemos ver en la tabla ósea interna? Unas depresiones cóncavas denominadas las foveolas granulares, porque a este nivel de estas foveolas se encuentran unas formaciones de las meninges denominadas las granulaciones aracnoideas y las fóveas meningias, que tienen que ver bastante con algo que se llama procesos de reabsorción de líquido cefalorraquídeo. Avanzamos y podemos mirar, cubierto por tejidos blandos, las tablas óseas. La zona intermedia, nuevamente, el diploe ya lo hablamos como una zona trabecular que va a presentar un sistema venoso reforzado hacia la superficie por la tabla ósea externa. La tabla ósea externa está reforzada por el cuero cabelludo, por el escalpo, que a su vez está constituido por 5 capas de tejidos blandos. El escalpo cuero cabelludo se configura como elemento protector más superficial para el encéfalo. Profundamente, la tabla ósea interna está en relación con una de las 3 membranas meninges que corresponde a la duramadre. Hay que recordar que las meninges son membranas de tejido conectivo que rodean y protegen al encéfalo. La más superficial es la duramadre. Entre la tabla ósea interna y la duramadre se constituye un espacio virtual, es decir, un espacio que no lo podemos ver, pero existe, y se llama el espacio epidural. Entonces, espacio epidural entre tabla ósea interna y duramadre. Miremos aquí. Las estructuras del escalpo. Ya afirmamos que las estructuras del escalpo, que las vamos a estudiar con tejidos blandos, están en relación con la tabla ósea externa y se constituyen en el elemento superficial protector para el encéfalo. Ahí tendríamos, por ejemplo, piel, tejido subcutáneo, este tendón bastante ancho y resistente que se denomina la galea aponeurótica. Si retiramos la galea aponeurótica, aparece un tejido superióstico, un tejido laxo, hasta llegar al cráneo, a la tabla ósea externa. Por eso afirmamos hace un momento que las estructuras del cuero cabelludo del escalpo se organizan en 5 capas. Como les informaba hace un momento, la zona intermedia corresponde al diploe. ¿Y qué podemos ver en el diploe? Un sistema de circulación venoso que corresponde al sistema de las venas diploicas y a otro sistema de las venas emisarias. Las venas emisarias son supremamente importantes porque ellas comunican el drenaje superficial del cuero cabelludo con el drenaje venoso de las meninges, los senos venosos de la duramadre, y este sistema de venas es muy importante en la transmisión de infecciones desde el cuero cabelludo con riesgo de generar meningitis. Venas diploicas y las perforantes, venas emisarias. En esta imagen apreciamos la arteria meningia media. Les decía hace un momento que la arteria meningia media ocupa los surcos que hay en la tabla ósea interna, sobre todo a nivel de los huesos frontal, temporal, parietal y occipital. Estas arterias meningias no solamente le proporcionan irrigación a la tabla ósea interna, sino que estas arterias proporcionan la irrigación a la meninge más superficial de todas, que mencionamos corresponde a la duramadre. Eso significa que cuando hay una fractura del hueso del cráneo y se compromete la tabla ósea interna, hay riesgo de ruptura de la arteria meningia media. Cuando se rompe o se lesiona la arteria meningia media,
empieza a generarse una hemorragia formando un hematoma entre la tabla ósea interna y la dura madre, lo que corresponde a la hemorragia o hematoma epidural, ya que el espacio virtual entre la tabla ósea interna y la dura madre se denomina de esa manera, espacio epidural o espacio extradural. ¿Cómo posicionar el cráneo de acuerdo a lo que queramos estudiar? Lo primero, habíamos dicho hace un momento que la mandíbula se presenta como un hueso móvil en la cabeza. Aquí está el temporal y ellos constituyen una articulación, que es la articulación temporomandibular. Esa articulación temporomandibular es la única propia del cráneo que es de tipo diartrosis o sinovial, ya que el resto de articulaciones, como lo estudiaremos más adelante, son de tipo sinartrosis o cartilaginosas, ya que carecen de movimiento. ¿Por qué hacemos la aclaración? Porque cuando se tiene el cráneo seco, como ya se han degradado los tejidos blandos, la mandíbula va a aparecer desarticulada del resto de huesos. Si yo tengo la mandíbula desarticulada y coloco el cráneo en una posición horizontal, me van a quedar alineados los dientes superiores con la parte más inferior del cráneo, conocida como la base externa, que es esta parte. Pero si yo articulo la mandíbula, miren ustedes que hay un desnivel. El plano horizontal de la base externa del cráneo está mucho más elevado que el plano horizontal del borde inferior de la mandíbula. Eso significa que si yo quiero estudiar el cráneo ubicándolo en su eje horizontal y de lado, es decir, en norma lateral como lo vemos aquí, y coloco la mandíbula, pues ¿qué va a suceder? Que por esta desalineación la base externa del cráneo se va a caer. Al caerse, para quedar alineada con el borde inferior de la mandíbula, entonces ¿qué va a pasar con el esqueleto del neurocráneo? Que va a quedar mirando hacia arriba, y si queda mirando hacia arriba se pierde la posición anatómica, ya que habíamos dicho que una de las características de la posición anatómica es que la cara debe quedar completamente mirando hacia adelante y en estricto sentido anterior. No puede quedar desviada ni hacia arriba ni hacia abajo, porque eso altera la posición anatómica. Por lo tanto, en posición anatómica así estudiamos el cráneo. La base del cráneo en un supranivel con respecto a la base de la mandíbula. Ya esta posición se le conoce con el nombre del plano de Frankfurt, lo que significa que el plano de Frankfurt nos asegura que vamos a estudiar el cráneo en posición anatómica y en su norma lateral. Esta línea que estamos mirando aquí corresponde al plano de Frankfurt. Es una línea estrictamente horizontal. Podemos apreciar aquí todo este hueso que lo estudiaremos con neurocráneo, el hueso temporal. El hueso temporal presenta este relieve que corresponde a la apófisis mastoides o al proceso mastoideo. Inmediatamente por delante del proceso mastoideo aparece este orificio conocido como el meato acústico externo. Nos lleva al fondo a un túnel que se llama el conducto auditivo externo, y al fondo de ese conducto la membrana del tímpano, un referente anatómico para delimitar el oído externo del oído medio. Por delante del conducto auditivo externo apreciamos toda esta estructura que corresponde a la apófisis o al proceso cigomático del hueso temporal, lo que significa que si esta es la apófisis cigomática del hueso temporal, este hueso que está aquí adelante es el hueso cigomático, y entre el hueso cigomático y la apófisis cigomática del hueso temporal se forma esta estructura conocida como el arco cigomático. Y tenemos por supuesto aquí esta cavidad
muy representativa tanto a la derecha como a la izquierda. La cavidad de la órbita. La cavidad de la órbita corresponde, digámoslo en forma sencilla, al hueco o a la cavidad que contiene al globo ocular y a los anexos oculares. Cuando hablo del globo ocular es la esfera del ojo. ¿Y cuáles serían los anexos oculares? Nervios, como el segundo par craneal, el nervio óptico, que es el nervio de la visión, el tercer par craneal, el nervio oculomotor, el cuarto par craneal, el nervio troclear, el sexto par craneal, el nervio abducente, que entre ellos se encargan de asegurar los movimientos de los músculos del ojo. El nervio oftálmico, que asegura la sensibilidad ante el dolor, temperatura y tacto del ojo. También se consideran anexos los músculos que se encargan de los movimientos del ojo: el oblicuo superior, el oblicuo inferior, los cuatro rectos: recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral, el elevador del párpado superior. También consideramos anexo la glándula lacrimal y el saco lacrimal. Todas esas estructuras dentro de esta cavidad. La cavidad de la órbita, que tiene un límite superior que se llama el borde supraorbitario y este límite inferior que se llama el borde infraorbitario. Como ustedes pueden ver, esta flecha está en un punto inmediatamente por encima del meato acústico externo, y esta flecha está inmediatamente por debajo de el arco infraorbitario o del borde infraorbitario, lo que significa que si yo quiero disponer el cráneo en el plano de Frankfurt para poderlo estudiar en posición anatómica, la línea horizontal tendrá que pasar por el borde infraorbitario y por el punto por encima del conducto auditivo externo. De esa forma tengo orientado un cráneo en posición anatómica y a eso se le denomina plano de Frankfurt. Vamos a mirar algo un poco más esquemático. Quiero que miremos lo siguiente. Este punto, para que recordemos lo siguiente. Ya mencionamos hace un momento el nasion y dijimos que el nasion corresponde al punto más alto y mediano de la nariz. Hablamos del arco o el borde supraorbitario. Por ejemplo, a nivel del arco supraorbitario en nosotros los hombres se encuentra la ceja o las supercilias, y el punto que hay en medio de las cejas se llama la glabela, lo que significa que por encima del nasion está la glabela. Este punto que estoy señalando ahí está por encima de la glabela. Se conoce con el nombre del ofrión. Entonces, ofrión, un punto craniométrico en la frente por encima de la glabela, es decir, por encima de las dos cejas. Miramos acá, adelantándonos un poco, a un esquema de los huesos de la cabeza. El frontal aquí, el parietal, que es el más grande donde está el puntero, por debajo del parietal, el temporal, por delante del temporal, el esfenoides, por detrás del temporal, el occipital. Entonces, de adelante hacia atrás y arriba: frontal, hueso parietal, hueso occipital, y un poco más abajo de adelante hacia atrás, esfenoides y temporal. Este segundo punto aparece entre el esfenoides, el parietal y el temporal, y a este punto se le llama el pterion, pterion, punto craniométrico entre esfenoides, parietal y temporal. Y este punto craniométrico corresponde al inion. El inion se localiza por debajo del punto más prominente del occipital. El punto más prominente del occipital corresponde a la protuberancia occipital externa, y por debajo aparece este punto que se llama el inion. De esa forma nos queda de adelante hacia atrás 3 puntos: el ofrión, el pterion y el inion. Y lo que hacemos es
alinearlos. Y miren ustedes que cuando los alineamos, la línea no es como el plano de Frankfurt, que era un plano horizontal. Esta línea es oblicua y precisamente recibe esa denominación, el plano oblicuo. ¿Qué nos representa el plano oblicuo? La base del cráneo. Significa que si entramos a la bóveda craneal, que es la cavidad donde está el encéfalo, la base del cráneo no está orientada en sentido horizontal. La base del cráneo está escalonada de adelante hacia atrás en forma oblicua, lo que significa que cuando la base del encéfalo reposa en la base del cráneo, no reposa en sentido horizontal, sino en sentido oblicuo o en sentido diagonal. Plano oblicuo. Y lo podemos apreciar aquí. Estamos en la bóveda craneal, podemos apreciar de nuevo la tabla ósea externa, reforzada por el cuero cabelludo, el diploe, donde hay un sistema de circulación venosa, las venas diploicas y emisarias, la tabla ósea interna, como ya lo mencionamos, con estos surcos. Los surcos para la arteria meningia media, que es la arteria que ocupa el espacio epidural, es decir, el espacio entre la tabla ósea interna y la dura madre. Y la base del cráneo escalonada, miren aquí, el primer nivel, miren aquí el segundo nivel un poco más abajo y acá el tercer nivel. Cada nivel se llama una fosa craneal. La fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Entonces la base del cráneo no es horizontal, se dispone en sentido oblicuo o diagonal. Familiarizándonos un poco con los huesos, el azul el frontal, el verde el parietal, el amarillo el esfenoides, en morado el occipital, que los vamos a estudiar con neurocráneo, y quiero que miremos esta primera línea, este primer vector. Este primer vector, nuevamente el nasion. Recuerden, por encima del nasion la glabela y por encima de la glabela el ofrión. Estamos aquí en el nasion, que es la parte más alta y mediana de la nariz. Aquí en amarillo el hueso esfenoides. Internamente, es decir, hacia la bóveda craneal, el hueso esfenoides presenta un foramen, que es donde tengo el puntero en este momento. Ese foramen le da paso al segundo par craneal, que es el nervio óptico. Por lo tanto, este foramen se denomina el canal para el nervio óptico. Y este vector está uniendo el nasion con el canal o conducto para el nervio óptico. Acá en la fosa posterior de la base del cráneo está este hueco, que es el orificio más grande de la base del cráneo, se llama el foramen occipital. Miren este siguiente vector. El extremo anterior del foramen occipital o foramen magno de la base del cráneo, este punto se llama el basion. Es decir, este vector está entre el canal para el nervio óptico y el basion. Y se nos ha formado, como ustedes aprecian, un ángulo obtuso. ¿Cómo se ha delimitado ese ángulo obtuso? Nasion, canal para el nervio óptico y basion. Y este ángulo obtuso se conoce con el nombre del ángulo esfenoidal o el ángulo de Virchow-Welker. Los límites del ángulo esfenoidal o de Virchow-Welker corresponden al nasio, al canal para el nervio óptico y al basion. ¿Qué hay dentro del ángulo esfenoidal o ángulo de Virchow-Welker? El esqueleto de la cara. ¿Qué hay por detrás del ángulo esfenoidal o de Virchow-Welker? La base y la bóveda craneal que contiene el anencéfalo. O sea que este es otro referente importante. Aquí podemos apreciar los huesos del cráneo desarticulados, donde la parte posterior o el grupo posterior de ellos constituyen el neurocráneo para el encéfalo. La parte anterior de ellos constituyen el viscerocráneo o esplanocráneo para el esqueleto facial. Y como un dato adicional, ya lo habíamos dicho, este hueso en color verde, que es el hueso temporal, por dentro es hueco. ¿Y qué hay dentro del hueso temporal? Los osículos auditivos como elementos óseos del oído. Además de eso, el cráneo
formando importantes cavidades para los órganos de los sentidos. Vamos a centrarnos aquí en este esquema. Miren, en color rojo todo el contorno de la cavidad craneal. Dentro de la cavidad craneal, las estructuras del oído, aquí en color verde, como estructuras que hacen parte del hueso temporal. Hacia adelante, en sentido anterior, en color amarillo y con un aspecto o con figura de un cono, las cavidades de las órbitas, cavidades cónicas que contienen el globo ocular y sus anexos. Por debajo de las órbitas, cavidades prismáticas que están representadas aquí en color azul y corresponden a las cavidades nasales para la respiración y el órgano especial del olfato. Por debajo, la cavidad oral que está separada de la nasal a través del paladar. En la cavidad oral, el órgano del gusto asociado a la lengua, y lo podemos apreciar aquí. Todo el complejo óseo, el cráneo, miren aquí en color verde, el acceso al oído dentro del hueso temporal, en color amarillo y de forma cónica las órbitas que contienen los globos oculares y sus anexos, dentro de la nariz dos cavidades prismáticas, las nasales, y por debajo de la cavidad nasal la cavidad de la órbita, que tendría como límite superior los huesos maxilares y como límite inferior la mandíbula. Es decir, que es supremamente importante la cara, no solamente por la parte de la expresión facial, sino también por los órganos de los sentidos. Cuando hablamos de generalidades de huesos, hablábamos de los huesos neumáticos. Hacíamos referencia a los huesos neumáticos como aquellos huesos que contienen dentro cavidades con aire. Aquí podemos mirar el hueso frontal con una cavidad neumática, el hueso maxilar con otra cavidad neumática, el hueso esfenoides con otra cavidad neumática, el hueso etmoides con varias cavidades neumáticas pero de tamaño reducido. Entonces, el común denominador, huesos neumáticos, característica que contienen aire. Si la cavidad ósea neumática es grande, se denomina un seno, como por ejemplo el seno paranasal frontal, el seno paranasal maxilar y el seno paranasal esfenoidal. Si las cavidades neumáticas son de dimensiones reducidas, se les denomina celdas o celdillas, como las celdas o celdillas etmoidales que en conjunto constituyen el seno etmoidal. Como ya dijimos, están llenos de aire y en la imagen radiográfica el aire es radiolúcido, lo que indica, por ejemplo, que ustedes ven aquí las cavidades de las órbitas que contienen al ojo. En medio de las dos, este sería el seno frontal, aspecto de hoja de trébol. Miren por debajo de las cavidades de las órbitas los senos maxilares, se ven también radiolúcidos por presencia de aire. Sin embargo, el gold estándar para el estudio de los senos paranasales es la tomografía computarizada, en este caso en lateral, donde podemos ver el hueso frontal y con el número 1 el seno paranasal frontal como una cavidad neumática de dimensiones importantes. El número 3 el seno paranasal esfenoidal, otra cavidad neumatizada de dimensiones importantes. La base del cráneo, habíamos dicho que es escalonada y sus tres niveles son las fosas: anterior, media y posterior, donde está descansando el encéfalo. ¿Qué vamos a ver a continuación en nuestro siguiente video? Que en la base del cráneo hay una serie de forámenes para el paso de estructuras neurovasculares, entre ellas la meningia media y también los nervios craneales. Esa base del cráneo la podemos abordar interiormente, pero también podemos abordar la base del cráneo desde afuera, donde es mucho más accidentada y no solamente se va a relacionar con el cráneo propiamente dicho, sino con la columna cervical,
con estructuras del cuello y por supuesto con la cavidad oral. La cavidad de la órbita la hemos descrito como una importante cavidad cónica con una pared superior, una pared inferior, una pared medial, una pared lateral, un vértice al fondo y una serie de forámenes que van a permitir el paso de las estructuras nerviosas y vasculares que están en relación con el contenido de la órbita, que en este caso corresponde al globo ocular y sus anexos. Hablábamos anteriormente de las tablas óseas externa, interna, del diploe y como contenido de la cavidad craneal el encéfalo rodeado por meninges, siendo las meninges de superficial a profundo, primero la aracnoides, todo este reborde que corresponde a la dura madre, seguida de la dura madre, la aracnoides, aquí la podemos apreciar, y la más profunda esta de contorno rojo que corresponde a la pia madre. Recordemos, entre la tabla ósea interna y la dura madre, un espacio virtual, que es el espacio epidural donde encontramos los surcos para esta arteria, ahí donde tenemos el puntero, la arteria meningia media. En este caso, nos está indicando que hay una fractura del hueso del cráneo, se ha seccionado con el número 2 la arteria meningia media, y al lesionarse la arteria meningia media, que nos ha generado una hemorragia o un hematoma llamado extradural o epidural, que es la hemorragia que se caracteriza por almacenarse en el espacio epidural o extradural entre el hueso y la dura madre. Estas hemorragias ocasionan compresión del tejido nervioso, colocándolo en riesgo de hernia cerebral, lo cual suele ser incompatible con la vida. Por lo tanto, estas hemorragias deben de ser intervenidas quirúrgicamente para poder drenar esta sangre, y al drenarla liberar el espacio para lograr una descompresión y una reposición o reposicionamiento del tejido nervioso. Agradezco su atención en esta primera entrega que corresponde a las generalidades del cráneo, para que prosigamos posteriormente como tal con cada uno de los capítulos de neuro, visero, cráneo y base de cráneo. Muchos éxitos y continuamos con nuestro curso.